Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a mi humilde canal, el canal de Pipo. Pipo soy yo, me dicen Pipo de siempre, pero bueno. Daros principalmente antes de comenzar el vídeo, que es muy sencillito de hacer, daros las gracias a la gente que me está apoyando y a la gente que me está dando muy buen rollo y me está dando muy buenos likes y me está animando a seguir haciendo vídeos, ya que he empezado a hacer unos vídeos hace un par de años, modo normal, y bueno, últimamente he subido unos cuantos más, dispongo de un poquito más de tiempo y bueno, la acogida ha sido mucho mejor que hace unos años, evidentemente, con lo cual me he animado a hacer este nuevo vídeo. Dicho esto, las presentaciones, vamos a comenzar a cómo clonar de cualquier disco duro a cualquier disco duro, es decir, siempre y cuando el destino del disco duro sea más grande que el que vamos a clonar. Después nada, una vez darle al link, os descargáis el programa, que es muy fácil, en el free, le dais al free, no compréis nada ni nada, o si queréis comprarlo podéis comprarlo, sois libres. Le damos y nos saldrá esto español, le damos a saltar, probar demo gratis, vale, acepto, instalar ahora, instalamos el programa. Qué calor que hace, chiquillos, aquí en Mallorca. ¿Habéis visto la película Constantine? Cuando la tía va al infierno ahí, que se ve todo. Esto es igual, 41 grados hoy, ¿vale? Horrible. Vale. Disfrutamos ahora, como pone aquí, disfrutar ahora, que saldrá la publicidad, ¿vale? Entonces yo paso de la publicidad y le damos a nuestro idioma, al que queréis vosotros. En este caso, pues es el español. Muy bien. Y ya estamos aquí en el programa, ¿de acuerdo? Muy fácil, no os compliquéis, no os tenéis que complicar, ¿vale? Quiero clonar mi disco duro a otro disco duro, fácil. Le dais aquí, clonar disco duro rápidamente. Seleccionamos el disco que queremos clonar, este, que es el disco 0, lo quiero clonar a este de aquí. Siguiente, le damos así, ¿vale? Vamos a dejar este por defecto, el primero. Finalizar. Y una vez que hemos finalizado, aplicar. Le dais a proceder. Aquí viene lo chungo para mucha gente. Nada, no le deis, simplemente le tenéis que dar al Windows PE, a este. Le dais y aceptar. Y empieza a trabajar. Lo que tarde depende de los gigas que tenga vuestro disco duro. ¿De acuerdo? Si os reiniciará el ordenador, tardará un poquito en abrir, pero porque es que el programa lo hace, ¿vale? Se apaga con el programa en el setup y se enciende en el setup, con lo cual no os preocupéis, que no es que tengáis nada del GPT del disco duro roto ni nada, ¿vale? Y una vez hecho esto, ya lo tenéis. Es muy sencillo y fácil de hacer, ¿vale? Yo lo cancelo porque no me interesa hacerlo. Os he puesto esto para que lo tengáis, ¿de acuerdo? Cierro el tema este y cierro aquí, ¿vale? Ya os digo, es un método muy fácil, muy sencillo. Yo utilizaba el HD Clone, que era muy parecido a esto, pero he encontrado este y la verdad es que va fantástico. Fácil, sencillo, gratuita. Aquí una alerta que me toca las narices. Y vale, sirve para el Windows 11 porque esto es un Windows 11 y sirve perfectamente, chicos, ¿vale? Con lo cual, pues nada. Bueno, otra cosa que quiero decir, muy importante. Daros las gracias a la gente última que se ha suscrito, la verdad, porque creo que está viendo gente de muy buen rollo en mi canal, está entrando gente muy guay. No me gustan los malos rollos. Esto es un canal directamente, no necesito un ordenador de 3.000 pavos ni nada, tener aquí con LED. Es un canal humilde para gente cercana y nada, que lo disfrutéis y estoy muy contento y muy agradecido de todos vosotros, chicos, ¿vale? Seguimos así y yo seguiré haciendo vídeos para vosotros, que de verdad que es un inmenso placer, ¿de acuerdo? Pues chicos, a pasarlo bien, cuida con el calor. Hasta luego, chavales.